Buenas noches, bienvenidos a un espacio más de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matavela. Les agradecemos mucho de su empatía por la situación que de repente estamos y no estamos bien. Ustedes andamos en el corre-corre siempre de la vida, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tenemos alguna información de forma general y es que ya tienen ustedes su agenda que contempla los siguientes delitos de plagio o secuestro, no plagio y secuestro, como muchas veces algunos docentes mal acostumbran a comentarles a sus alumnos, y es que no es plagio y secuestro, sino que es plagio o secuestro, ¿verdad? También tienen algunos delitos ahí de lesa humanidad, como la tortura, la desaparición forzada, el sometimiento a la servidumbre, discriminación, trata de personas, remuneración por trata de personas, detenciones ilegales, circunstancias agravantes o aprehensión ilegal. Vean, chicos, la sesión de hoy es un poco extensa, pero es bastante interesante cada uno de los temas que se va a estar llevando en el desarrollo de esta sesión que tienen para hoy. ¿Vieron? Entonces, comentarles también, por supuesto, que hoy no va a ser la evaluación extemporánea, tal como se les había mencionado en la sesión anterior, sino que va a ser les voy a estar trasladando probablemente la próxima semana la fecha, ¿verdad? Con el licenciado Guillermo Hernández les vamos a estar trasladando la fecha para la evaluación, ¿sí? Entonces, estén anuentes porque de pronto puede ser que sea puede ser el próximo jueves o este martes, ¿oyeron? Entonces, eso de entradita y por ahí también información de forma general para cada uno de ustedes es que, permitamos aceptar los chicos. Es importante que se pongan las pilas ahorita, compañeritos, porque ya se dieron cuenta, ya empezamos con las actividades de forma presencial, empezando por el área administrativa de la facultad y de diversas, ¿cómo se llama? Facultades. Así de forma gradual, pues cuando tengamos la información de primera mano, por favor estén anuentes a la información que les vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, pero especialmente por medio de la página de la Universidad de San Carlos y información que provenga de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o de nosotros que nos vemos inmersos en los diferentes medios informativos pues de parte de la administración o de junta directiva de la facultad pues les podamos trasladar. ¿Vieron? Entonces pónganse las pilas, ya la presencialidad primeramente Dios pues ya está más cerca que nunca, pues estén preparados por cualquier eventualidad. Es información que siempre les haremos compartir. Oyeron, no estamos diciendo que aquí en un mes, sino que probablemente ya esté más cerca de lo que esperamos, pero ustedes pónganse las pilas. Oyeron, aprovechen a estudiar, aprovechen este espacio y créanme, no se van a arrepentir de la presencialidad. Eso es algo que yo sí les puedo asegurar. Entonces, eso, ¿verdad, chicos? Es información principal o de forma medular que se les trae a esta hora de la noche a efecto de que estén enterados ustedes de las actividades que pues posteriormente se van a estar dando, ¿verdad? Entonces, veamos, no sé si tendrán por ahí alguna preguntita, alguna inquietud, alguna duda previa que tengamos a su docente titular en curso. Les vamos a dar este pequeño espacio que tengamos aquí al doctor José Francisco de Matavela. Ya saben que tenemos un espacio siempre para ustedes, siempre y cuando las condiciones también así lo permitan, y recordarles que no sé si todavía está lloviendo por ahí por la capital, pero de repente por las cuestiones climatológicas existe un pequeño chubasco no sé si en la ciudad capital, pero aquí a este lado de la costa pues no tenemos nada y tenemos un buen clima por el momento. De repente puede haber alguna pequeña interferencia con la señal del doctor. Por lo tanto, posteriormente, si llegase a tener algún inconveniente con alguno de los temitas en exposición, pues ya saben ustedes que con mucho gusto vamos a estar apoyándoles en el desarrollo de estos temas que de repente llegan a suceder, así como los chicos de la jornada vespertina tuvieron un problemita, si no estoy mal, no sé si fueron ellos, con la señal. Entonces vamos a ver de qué manera también nosotros les vamos a estar apoyando con el desarrollo de estos algunos contenidos de los que se dieron agenda hoy. ¿Oyeron? Entonces, estamos, ¿verdad, chicos? Cualquier duda pueden plantearla en este momento, oportunamente. No sé si tendrán alguna duda con las agendas anteriores o con algún tema en específico. La vamos a tener aquí en disponibilidad en lo que tenemos la intervención de su docente titular.
Entonces, salvo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna cuestión por ahí que desee plantear, pues ya sabe que con muchísimo gusto se la resolvemos en este momento. No sé, de repente tendrán alguna dudita, alguna inquietud, la pueden manifestar en este momento, chicos. Por lo contrario, pues ya saben que si es todo lo contrario, no tenemos alguna intervención, alguna acotación, pues esperaríamos a que tengamos la intervención del docente titular. Entonces, pregunto nuevamente, ¿tendrán alguna duda, alguna inquietud? La pueden manifestar en este momento. Ok, bueno. Entonces, vamos a esperar a que tengamos la presencia del docente titular, el doctor José Francisco de Matavela. Ya se les ha dado la información, chicos. Recuérdense, la próxima semana o en el transcurso de la semana les voy a estar comentando a los chicos que no pudieron sustentar su evaluación la fecha con la que vamos a realizar la evaluación de retrasada. Ustedes contemplen que puede ser el día martes de la próxima semana, con mucha seguridad, a las 8 de la noche, siempre en este mismo horario y el mismo tiempo que van a tener, es que será de 1 hora, ¿verdad? Entonces, si no tenemos más intervención o alguna acotación que debamos saber o alguna duda que desean ustedes solventar, pues vamos a esperar a que tengamos la presencia del docente titular del curso a efecto de que pueda desarrollar la agenda contemplada para esta noche. ¿Bien? Entonces, de mientras, váyanse a conseguirse su cafecito, una su agüita ahí para espabilarse un poquito, estírense un poco. Y bueno, esperemos a que tengamos ahí el doctor. Bueno, pues, patojos, aquí voy a estar aquí presente por cualquier circunstancia, situación. Vamos a estar anuentes. Oigan, con permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. No se le escucha, Liz. Gracias. Bien, vamos Buenas a... noches, Buenas noches, vamos a dar inicio entonces a la sesión programada para la noche de hoy, con la agenda que ustedes tienen ya en sus manos, que se refiere a los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, que o no son los delitos contra la libertad y seguridad sexual, que fueron los que ya vimos, eso no tiene nada que ver. Ahorita principiamos a tratar los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual de las personas. Dentro de ellos, como que ustedes lo pueden ver en su agenda, está una serie de delitos pues que devienen de cómo está actualmente estipulado en el Código Penal vigente nuestro. Anteriormente, pues acá estaba pues el que tradicionalmente ha estado, que es el más grave y gravísimo, diría yo, el más detestable de los delitos, que es una serie de adiciones, de modificaciones que se hizo al Código Penal, y vamos a ver que se incluyó el plagio de secuestro es el 201, pero luego se incluye el 201 bis y se habla del delito de tortura. En el 201 ter se habla del delito de acción forzosa. Luego, pues, el 202, el sometimiento a servidumbre, siempre estaba, pero se creó el 202 bis, referido al delito de discriminación. Se creó el 202 ter, que se trata precisamente del delito de persona. Luego el 202 quater, que se refiere a la remuneración por trata de personas. Luego hablamos de la detención ilegal, de todas las circunstancias agravantes de estos delitos, hasta llegar a la aprehensión ilegal. Eso es, digamos, lo que tenemos en agenda para la noche de hoy. Indiscutiblemente que el delito más grave y el que nos vamos a detener con mayor razón
de verdad que vista técnico doctrinario, que era un tipo penal abierto. Pensamos que con las modificaciones que se hicieron se iba de alguna manera a reparar esa situación y que un tipo penal cerrado, tal y como recomienda la doctrina. Yo les he comentado a ustedes que la doctrina científica del derecho penal y los diferentes tratadistas pugnan porque los tipos penales sean cerrados, sean concretos, que no sean tipos penales abiertos, porque cuando son tipos penales abiertos, amplitud de tal naturaleza que da lugar a otro tipo de interpretaciones o a interpretaciones que pueden ser en un momento dado antojadizas o arbitrarias de parte de los operadores de justicia. Y en un delito tan grave como el secuestro, como pues a pesar de que se hizo pues algunas modificaciones, algunas adiciones, pues quedó siempre, y yo creo que ahora más abierto, y esto es bastante perjudicial. Empecemos. ¿Por qué decimos que el plagio secuestro es grave, es detestable, es un crimen de los más reprochables que puede haber? Porque si ustedes se dan cuenta, tutelado en este delito es la libertad y la seguridad de la persona, pero esto no es. En un plagio o secuestro se atenta no solo contra la libertad y la seguridad de una persona, se atenta contra su integridad, y se atenta contra lo grave de este delito. Cuando se produce un delito de secuestro, pues se está atentando contra la vida, contra la integridad del secuestrado, contra su seguridad, contra su libertad, pero no queda ahí. Esto va mucho más contra todo el grupo familiar, contra la familia del sujeto pasivo. Entonces, un delito de alta gravedad. Tanto es así que si ustedes se dan cuenta, en nuestro código está castigado pena de prisión más alta, 50 años de cárcel. Y es más, tiene la pena de muerte. Tiene pues la aplicación de la pena de muerte y de 25 a 50 años de cárcel. Lo que pasa es que pues no se puede en este momento aplicar la pena de muerte, pero el delito sí es grave y tiene pues las más altas Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que conforman este delito? El bien jurídico tutelado, ya se los expliqué. El sujeto activo pues puede ser cualquier persona, los que puedan ser los autores o cómplices de esto. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, cualquier persona. Acá lo discutible es que en el plagio o secuestro es un delito eminentemente doloso. Si examinamos el elemento subjetivo, es un delito donde debe haber conciencia de parte del sujeto activo para cometer el delito. Pero en este delito hay un dolo específico y el dolo específico tiene que ser el propósito del canje, el rescate para liberar al sujeto pasivo. El canje o el rescate. Y hasta ahí está muy claro.
Y antes, pues, se decía que el detener o privar de la libertad a una persona con el objeto de canje o rescate. Ahí está muy claro. Y así debería ser el tipo cerrado. Lo que decimos que es un tipo penal abierto. Porque se trata de tener o privar de la libertad con el objeto, con el propósito de canje o rescate. U otro propósito ilícito similar. Ahí está el problema. Fíjense lo que dice. Si es con el propósito de canje, está claro qué se quiere. Propósito de rescate, está claro. Pero luego dice otro propósito ilícito similar. ¿Cuál? Y ahí es donde da lugar a muchas interpretaciones. Donde los operadores de justicia, los jueces o los fiscales pueden obviamente interpretar de manera amplia o de manera arbitraria, y entonces esto trae a mucha discusión en muchos casos. Pues había, para que ustedes puedan comprender pues de qué se trata esto, pero tal vez lo importante es que se hicieron algunos cambios, quedó más abierto. Hoy mismo dice en el 201, plagio o secuestro, a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas, está muy claro, pero oigan esto, o la decisión contraria a la voluntad del señor, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, o con cualquier otro propósito similar o igual. Ahí es donde quedó totalmente amplio. Es un tipo penal abierto a muchas interpretaciones, y ya vamos a ver ejemplos que les puedo poner para que lo entiendan mejor. Luego dice, se les aplicará la pena de muerte, y cuando ésta no pueda ser impuesta, como ahora, se aplicará prisión de 25 a 50 años de cárcel. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante, que es grave. Luego dice, para los cómplices o encubridores, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja por ninguna causa. Y luego se adicionó en el 2009 un último párrafo que todavía lo amplía más. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito, plagio o secuestro, quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privara de sus derechos de locomoción, con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de cualquier daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Luego dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente, la misma o se encuentre sometida a la voluntad de los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegalmente o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Entonces, esto fue lo que se adicionó, y tal vez lo único que logramos con objetividad en la adición que se hizo es el momento consumativo. Vamos a hablar de él.
pero pues se sigue manteniendo, creo, el tipo penal abierto. Y el tipo penal abierto es esto de no saber con exactitud cuándo estamos frente a un secuestro o cuándo estamos frente a una detención ilegal. Una detención ilegal. Yo les comentaba, por ejemplo, está muy claro cuando se lleva a una persona o se le priva de su libertad. Eso, bueno, también quiero aclarar. Nosotros tenemos la idea, el secuestro de alguien, y lo secuestraron, se lo llevaron. Pero el secuestro significa o se trata de llevarse a una persona. El secuestro de una persona se puede cometer reteniéndolo en un lugar. Es decir, no necesariamente llevárselo, no que tenerlo en un lugar privándolo de su libertad. De un secuestro. Ahora, la situación es cuál es el fin, cuál es el móvil, cuál es el dolo específico que debe tener el sujeto activo. Bueno, si se hace con el fin de ningún problema. Estamos claros, eso es un secuestro. Si hay rescate, también estamos claros. El problema es cuando dice u otro propósito ilícito similar. Yo les comentaba a los compañeros en la otra sección, ¿qué pasaría, les digo yo, si se tratara, por ejemplo, de un encuentro de fútbol, que es lo más común, pero en el clásico, donde se va a definir quién es el campeón entre los rojos y los cremas, clásicos de toda la vida en Guatemala? Como decir entre el Real Madrid y el Barcelona en España, ¿no? Y un mes antes, las entradas están vendidas, entradas muy caras, el estadio está ya repleto. Es el clásico. Y obviamente el principal, los rojos, que es lo más valioso, es el mejor jugador a nivel nacional, esperanza pues de es un Messi, es Lionel Messi. A dirigirse al estadio, es secuestrado, se lo lleva. De manera que cuando llegan las 11 de la mañana él no está. Está, pero el partido no se puede suspender. Se lleva a cabo el partido y el Municipal pierde el campeonato. No, goles. Messi no estaba. Otro día sueltan a Messi, al jugador, a este. Lo sueltan. La pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿qué delito hay? Y es donde empieza la discusión. No estamos hablando, no se lo llevaron con el fin de canje, de cambiarlo por... No se lo llevaron con el fin de pedirle un rescate. No lo lesionaron, no lo golpearon, absolutamente. Sencillamente se lo llevaron para que no jugara, para que no estuviera. No jugó. No hubo quien metiera goles. La pregunta es, ¿eso es un secuestro o es una detención ilegal? El 203 del Código habla de la detención ilegal. Oigan lo que dice. La persona que encerrare o detuviera de su libertad. Eso es todo lo que dice. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Llevarse a una persona con el fin de encerrarla y privarla de su libertad, no dice con qué motivo.
será 1 a 3 años. La pregunta es, en este caso, ¿será una detención ilegal con 3 años de cárcel para los que lo hicieron o será un secuestro con 50 años de cárcel para quienes lo hicieron? Esa es la disyuntiva. Esa es la discusión, esa es la interpretación que yo les refiero y las críticas que hace la doctrina a los tipos penales abiertos, que dan lugar a... Porque está bien que se lleven a una persona con el fin de rescate. Pues ahí está claro. El problema es que el código, como ustedes lo escucharon, dice ilícito similar. ¿Cuál? Ese es el problema. Y estamos hablando, para que ustedes lo comprendan, les puse el ejemplo de un partido de fútbol, pero puede ser otra cosa. ¿Qué pasa si mañana a las 8 de la mañana, importantísimo, la libertad de una persona? Disculpe, licenciado, se está entrecortando demasiado la clase y no logramos entenderle. Disculpen, me están diciendo que no me escuchan. Doctor, fíjese que sí, por el momento desde aquí yo sí le logro escuchar bien, pero creo que es lo que les manifestaba a los chicos, que de repente no es que sea de forma general, ¿verdad? Ustedes, si gusta, puede ingresar, salir e ingresar nuevamente a la sesión. Tal vez pueda ser por ahí el asunto, ¿verdad? Pero la otra cuestión puede ser que también sean los dispositivos móviles de ellos o las computadoras, pero por mi parte yo le veo claro. Claro. Sí, ahorita sí se ve claro, pero ocasionalmente tiene esos pequeños... Muy bien. Ajá. Ahí sí que podemos hacer. Bien, entonces les estaba diciendo, pues no sé si escucharon el ejemplo del partido de fútbol. Entonces, si se llevan al mejor delantero, la pregunta es si eso es un secuestro o es una detención ilegal. Pero les decía que no necesariamente se trata de un caso como ese, que podría ser un juicio a un testigo, al testigo clave. El mejor testigo, el testigo clave del juicio, no apareció. Y no apareció porque resulta que se lo llevaron. Y otro día lo soltaron, apareció. Pero ya el juicio había pasado. Y luego, pues capturan a quienes lo retuvieron. La pregunta es si eso es un secuestro o es una detención ilegal. Y esto lo digo para que ustedes vean a qué se refiere, a qué nos referimos cuando decimos que el secuestro tiene un tipo penal abierto. Y siendo un tipo penal abierto no es lo más aconsejable, pues, en la doctrina, porque se presta a una serie de interpretaciones. Entonces, y a discusiones. Pero, pues, eso sería, pues, quizás lo más importante para que ustedes tengan que advertir y tengan que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener como criterio a la hora de resolver un caso? Bueno, la gravedad del asunto. Es decir, cuando dice detener a alguien por canje o rescate u otro propósito ilícito similar, bueno, algo que sea grave. Pero es que eso ya depende. Imagínense que fuera entre, como les decía, un partido entre el Real Madrid y el Barça. ¿Cuánto de dinero se está jugando a nivel no solo de España, sino del mundo? Y pues son unas cosas graves el llevarse o el que no juegue Messi en un partido de esa naturaleza siendo el goleador. Es que eso es lo que habría que valorar, pero pues hay que valorarlo porque es un tipo penal abierto. Si fuera un tipo penal cerrado, como deben de ser los mejores tipos penales, no habría problema, porque está claro y los jueces pues solo hay la ley más que interpretarla. Entonces, aparte de eso, otra cuestión, ¿en qué momento se consuma el delito de secuestro?
había siempre, y esto creo que en la modificación que hicieron en el 2009, en la ampliación, sí quedó claro, porque pusieron si ustedes leen, hay una interpretación auténtica del momento consumativo, porque yo les ponía como ejemplo antes de esto, y pues y actualmente también, o sea, ¿cuándo se consuma? ¿En qué momento se tiene por consumado un delito de secuestro? Si se trata de que se llevan a una persona, yo les decía cuando estábamos en la universidad, un estudiante que en la mañana salió de la Facultad de Medicina y cuando iba a llegar a su vehículo lo detuvieron y se le... Pero el muchacho, que era muy fuerte, pues empezó a luchar con los dos secuestradores, de tal manera que antes de salir de la ciudad universitaria se les escapó. Y a estos dos señores secuestradores, a los dos sujetos activos, los capturó la policía al salir de la universidad, de la ciudad universitaria. Entonces, la pregunta que yo les hacía en aquel momento a los muchachos cuando estábamos trabajando este delito en la clase era, ¿cómo queda ese delito? Entonces, la mayoría coincidió en que había un delito de secuestro en grado de tentativa. Yo les digo, ¿por qué en grado de tentativa? Ah, porque es un delito de resultado, me dice, y no se lo llevaron. No se lo llevaron porque él se les fue del carro, ya lo tenían y se les zafó, se fue. Entonces no tuvieron la oportunidad de pedir el rescate, que era lo que querían, pues. ¿Por qué? Porque no lo tuvieron. Pero como a ellos los capturaron, entonces es un secuestro en grado de tentativa. Entonces yo les decía, no, hay que tener cuidado. Vean lo que dice aún todavía el 201. Los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje, etc. Con el propósito. El legislador vino y cuando hace la ampliación del año 209 deja claro cuándo se consuma este delito. El delito se consuma en el momento en que se detiene a la persona, con el propósito de canje o rescate. En el momento en que se le priva de la libertad con el propósito de pedir canje o rescate, está consumado. Ah, que él se les fue después, eso no importa. Ellos son responsables de un secuestro consumado, aunque no hayan pedido nada. Eso está muy claro. Es decir, el propósito es el que define la actitud, el dolo específico del sujeto activo. Entonces me preguntaban, mire, entonces quiere decir que un secuestro, no puede haber secuestro en grado de tentativa. Sí puede haber secuestro en grado de tentativa. El secuestro es un delito de resultado. Y sí acepta el grado de tentativa. ¿Cuándo? ¿Qué pasa si a este muchacho que salió del aula y le hubieran avisado? Y le avisaron que no fuera a su carro porque lo estaban esperando, se lo querían llevar. Entonces él, en lugar de ir a su carro, llamó a la policía de la universidad. Y la policía actuó inmediatamente y los fueron a capturar. La pregunta es, y al capturarlos, pues ellos dijeron, y les encontraron los papeles y los planos a dónde lo querían llevar y cuánto, hasta la carta. Eso es un secuestro en grado tentativo, porque ahí nunca lo detuvieron a él. O sea, en el momento en que se detiene a una persona con el propósito de, el delito está consumado. Entonces está muy, muy claro. Bien, eso es lo que podemos decir respecto a este delito que es sumamente grave, como les decía, vean. Luego, pues, se adicionó el 201 bis.
Y dice el 201 bis, comete el delito de tortura quien por orden, con autorización, el apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de terceras información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente comete el delito de tortura a los miembros de grupos o de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Oigan lo que dice. Oigan, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. O sea, como que el secuestro o aquí o subsume la tortura o hay un concurso ideal de delitos. Y es lógico. Es decir, porque para que se realice el delito de tortura hay que tener a la persona detenida, pues, privada de su libertad ilegalmente y en contra de su voluntad. Entonces, el mismo código nos está diciendo que igualmente se va a conocer, aparte de la tortura, el delito de secuestro. Entonces, estaríamos hablando de un concurso ideal de delitos. El 201, este es el bis. Hay un 201 ter, habla de desaparición forzosa. Bueno, dice, comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de comete el delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro. Eso es muy importante. Cuando cometan plagio o secuestro, el delito se considera permanente en tanto no se libera a la víctima. Al igual que el secuestro, la desaparición forzada es un delito permanente. Pero si ustedes vemos aquí la desaparición forzada, obviamente que es un tipo de secuestro, pues. Es decir, porque se va a desaparecer en contra de la voluntad de una persona. Lo que cambia aquí es regularmente, pues, son los sujetos activos. Entonces, y la pena, pues, que es un poco más baja, estamos hablando de 25 o 40 años. Aquí es un poco más bajo. El 202, en el 202 ese no lo tocaron, ese quedó como desde el sometimiento a servidumbre. Será reprimido, dice, con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella. Esto es otra cosa. Aquí el propósito no es rescate, no es canje, no es tortura, no es desaparecerlo forzosamente, sino aquí es llevarse a una persona con el fin de que le vaya a servir, hablando probablemente de servicios domésticos, de atención dentro de una casa, qué sé yo. Ese es un sometimiento a servidumbre, porque si hay una explotación sexual, eso es otra cosa. Y también podría hablarse de un secuestro.
El problema es que el sometimiento a servidumbre tiene un dolo específico, que es el someter a la persona a la servidumbre. Ese es el 202. Y luego se adicionó el 202 bis, que ahí es un delito que antes tampoco existía, que se llama discriminación. Y dice, se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo o razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de derechos legalmente establecidos, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción o omisión incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior, o sea, en discriminación, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Luego, la pena se agrava en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Se agrava la pena. B, para quien de cualquier forma y por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Por ejemplo, los pilotos de autobuses, que pues son particulares, pues están prestando un servicio público. Si ellos discriminan a una persona por género, raza, idioma, edad, religión, pues se agrava en una tercera parte. Luego el 202 ter habla de la trata de personas. Dice, constituye el delito de trata de personas la captación, el transporte, la retención, la acogida, la recepción de una o más personas con fines de explotación. Y aquí la gran duda es, bueno, ¿y a qué se refiere esa explotación? Sin embargo, hay una interpretación auténtica en el último párrafo. Dice, para los fines de este delito, dice el último párrafo de este, para los fines de este delito, o sea, de trata de personas, se o fin de explotación, la prostitución ajena, cualquier obra, otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos, tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, la adopción irregular, el trámite irregular de adopción pornográfica, embarazo forzado, matrimonio forzado o servil. Estas son las maneras que debe entender, que entiende el código, pues por explotación para el tráfico de personas. Si ustedes se dan cuenta, este tráfico de personas en cierta forma viene a coincidir con lo que estuvimos explicando del proxenetismo. ¿Quién es un proxeneta? El proxeneta es el que, pues, de algún modo, con fines lucrativos para él o para terceras personas, se dedica a proveer, a facilitar la prostitución, la explotación sexual de una persona. Entonces, podría caer en esto, porque el proxenetismo está dentro de los delitos, entre las formas de delitos contra la seguridad sexual que vimos. Aquí está más claro, y si vemos el 202 cuater, todavía es más claro. Dice remuneración por la trata de personas, oigan esto. Quien para sí mismo, dice,
o para terceros a cambio de las actividades de explotación a que se refiere la trata de personas, o sea, explotación sexual puede ser, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico de cualquier otra naturaleza. Se hace en una prisión de 6 a 8 años. Podría ser un proxeneta, ¿no? Un proxeneta. Luego, pues, nos habla de la agravación de la pena, ¿verdad? En este tipo de delitos. Y luego llegamos al 203. El 203, como se los comenté antes, cuando hablé del plagio secuestro, habla de la detención ilegal. Y ahí no se trata más que encerrar o detener a una persona, a otro, privándolo de su libertad, pero no dice con qué objeto, no dice para qué. Y obviamente que es un tipo penal mucho más atenuado que el plagio secuestro. Aquí la pena es de 1 a 3 años. En el secuestro es de 25 a 50 años. Entonces la discusión que teníamos en el caso del futbolista y otros casos donde no está clara el rescate ni el canje, sino otro propósito ilícito similar, es bastante complicado, porque podría decir, para algunos podría decir, no, esa es una detención ilegal, el caso del jugador, ¿no? Se llevaron al jugador para que no jugara, y no se trata del Real Madrid con el Barça, sino que se trata de un campeonato allá en mi pueblo, de la final. Bueno, pues ahí tal vez no había en juego mayor cosa, pero dirían es una detención ilegal. Bueno, pero si es entre rojos y cremas donde ya, pues, digamos, los intereses económicos son mucho mayores. O sea, ¿qué es lo que va a determinar que sea detención ilegal o que sea plagio secuestro? Esa es la discusión, pues. Esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer en cada caso, como les toca hacerlo a los juzgadores o a los operadores de justicia. Luego, el 204 habla de las agravantes en estos delitos. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si concurren las circunstancias siguientes. Si el secuestro o plagio, encierro o detención dura más de 3 días, se agrava. Si es más de 3 días. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infame para la persona ofendida, se agrava. Si el delito fuera cometido por más de 2 personas es de 3 en adelante, se agrava. Si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima de propósito por cualquier otro medio, se agrava. Si la víctima a consecuencia del hecho resulte afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva, se agrava. Y luego pues vienen una serie de otras agravaciones donde se aumenta la pena en una tercera parte y ustedes les rogaría que hicieran una lectura detenida de esto. Y finalmente pues está el 205 que se refiere a la aprehensión ilegal. Ahí sí aclaro, no es lo mismo hablar de detención ilegal que de aprehensión ilegal. Las detenciones ilegales, la detención ilegal es una persona que encierra o detiene a otra. Eso es todo. En cambio, la aprehensión ilegal es el particular, dice. O sea, no es agente de autoridad, es un particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad. Es aquel que no siendo policía ni agente de policía, pues se la quiere llevar detiene a alguien que sabe que está siendo buscado por la policía y él a la autoridad. Eso es un delito, se llama aprehensión ilegal. Es decir, un particular, cualquiera de nosotros puede detener a un delincuente y presentar un delito flagrante. Si se trata de un
podemos hacerlo, es decir, prestar auxilio, pero ese es delito flagrante. Pero no siempre en estos delitos flagrantes solo pueden detener los agentes de la autoridad pública, los policías, pues, los que tienen autoridad para detener a una persona. Si un particular lo hace, pues con el fin de entregar a la autoridad a quien este es un delito de aprehensión ilegal. Y obviamente que la pena es sumamente baja. Eso no fue modificado y está así desde el año 73. Tiene una pena de 50 delitos son más delitos que atentan de la persona. Espero que tengamos la próxima día de clase, veamos ya el allanamiento de morada, veamos la sustracción de menores, la coacción y amenazas, y esto ya va a más. Muchísimas gracias. Espero que hayan comprendido pues quizás lo más importante de la exposición. Que estén bien. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Feliz noche, magistrado. Gracias, licenciado. Doctor, gracias. Buenas noches, licenciado. Si pudiera restar una actividad en la otra clase, por favor, que si no se le escuchó nada. Buenas. Me regala.